pero nosotros tenemos una diferencia de unos 900 delegados. Y gracias al sindicato mayoritario en Canarias podemos acceder a este tipo de subvenciones. Es decir, que el resultado de nuestro trabajo, de la razón de ser de esta organización, que son las elecciones sindicales y la representación, nos facilita y nos representa dentro de lo que es la sociedad canaria, ¿no? Eso es importante. De mayor sindicato en la comunidad autónoma. Con valentía, reconociendo el trabajo de todas y todos, pero con mucha seriedad y mucha responsabilidad. Vamos a estar aquí 3 días en un entorno que queremos que sea amigable, ¿vale? Participativo. Aquí no se trata de que los ponentes expongan, hablen y compartan si ustedes no son capaces de interactuar con ellos. Cualquier duda, cuestiones, esto es, levanto la mano, pregunto, y si no me entero y si no consigo entender lo que me están diciendo, volver a preguntar. Porque lo importante es que ustedes, que son agentes de cambio cada uno en vuestro puesto de trabajo, estén cualificados y formados, que tengan esa capacidad de dar una respuesta sincera, efectiva y con los criterios de esta organización, que son esos criterios que hemos acordado entre todos y todos en nuestros procesos congresuales. Aquí no nos inventamos nada, ¿de acuerdo? Bueno, me acompaña Carlos Gutiérrez. Hola, Carlos. Buenas. Es el compañero confederal de formación sindical y él ahora va a intervenir con aspectos clave de lo que significa para la confederación lo que es la formación sindical, esa importancia que está basada evidentemente en una acción sindical efectiva. No puede haber formación sindical si no está orientada a la formación sindical, o por lo menos eso es lo que nosotros nos planteamos, y luego ya seguimos con la dinámica. Para llegar aquí ha habido mucho debate. Hay un equipo dentro de la Secretaría de Formación, ahí tenéis a Soraya, a Ana Teixeira, y tenemos un becario jubilado que también es parte de... que es el compañero Braulio, que muchos de ustedes han compartido bastantes horas de acción formativa. Y hemos contado con la colaboración de la Fundación 1 de Mayo, una fundación con una trayectoria y un reconocimiento no solo en la organización, sino también en la sociedad muy importante. Y luego el compañero Fernando Lescano, que es el presidente de la Fundación, pues estará con nosotros dinamizando y trabajando en esta jornada. Lo dicho, venimos evidentemente a aprender, venimos a compartir y venimos a reivindicarnos también como sindicato y como sindicato con ideología política. Así que, compañeros, como dicen los artistas, empieza el espectáculo y nosotros seguimos trabajando. Gracias. Bien, pues quería iniciar esta inauguración con un reconocimiento. Un reconocimiento a todas y todos vosotros por el esfuerzo que hacéis, por el compromiso que mostráis a la hora de estar hoy aquí, ¿no? De pasar y compartir este espacio y este diálogo y este proceso de formación y aprendizaje que Comisiones Obreras de Canarias y el equipo de la Secretaría de Formación impulsa, ¿no? Y pone a disposición del conjunto de delegados y delegadas. Y quiero también hacer un reconocimiento a Comisiones Obreras de Canarias y al propio equipo de formación, liderado por Ana, por mostrar, no solo en este caso, con esta escuela, sino mostrar asiduamente, año a año, día a día, semana a semana, mes a mes, ese compromiso con la formación y el aprendizaje de todas y de todos nosotros, ¿no? Los delegados y las delegadas de Comisiones Obreras. Y este reconocimiento creo que no es baladí. Este reconocimiento creo que expresa e ilustra una cultura organizativa, que es la cultura de la formación. Mirad, todos y cada una de nosotras, en el ejercicio de nuestra responsabilidad, podríamos llevar a cabo procesos de aprendizaje y de formación naturales, ¿no? Día a día, con nuestra responsabilidad, con los problemas que nos van surgiendo, en las empresas, en los comités de empresa, en las secciones sindicales, en la propia estructura de la organización, podemos ir dando respuesta a los problemas que nos van surgiendo, ¿no? De forma natural iríamos aprendiendo, ¿no? Pero este es un proceso lento, este aprendizaje natural es un proceso lento,
lleno de obstáculos y lleno de caídas que podemos repetir una y mil veces cada uno de nosotras y de nosotros. Claro, la cultura de la organización y lo que expresa este tipo de escuelas y el esfuerzo formativo que hace la organización es la necesidad de acelerar esos procesos de aprendizaje, ¿no? Qué mejor que cada una de vosotras, cuando se encuentra un problema, haber aprendido, haber sido consciente de que puede existir ese problema y tener las capacidades y las habilidades para dar respuesta a ese problema, ¿no? Y esta aceleración del aprendizaje, esta aceleración a través de los procesos de formación del aprendizaje, creo que ilustra bien o bueno, parte constitutiva de nuestra organización. Mirad, los procesos de formación y el esfuerzo que hace en materia formativa la organización tienen, digamos, podemos dividirlos en dos ámbitos, ¿no? Hay procesos de aprendizaje que aspiran a trasladar competencias instrumentales, herramientas a los delegados y las delegadas para el ejercicio de su responsabilidad, allí donde la ven, pues, como decía antes, en una pequeña empresa, en una gran empresa, en una sección sindical, en una estructura, ¿no? Este tipo de formación pues, se puede ilustrar bien con, por ejemplo, cuando se da los cursos de nivel 1 y de nivel 2, ¿no? Pues cuando tocamos temas como la nómina y el salario, el tiempo de trabajo, los ERTEs, los planes de igualdad, todo este tipo de cuestiones que sí o sí nos vamos a encontrar día a día, ¿no? Pero también la formación tiene otro ámbito que me parece fundamental, que es la formación de carácter sociopolítico, ¿no? Al final, nuestro sindicato no es solo un sindicato que se preocupe y se ocupe por la tabla salarial, por dar respuesta en los centros de trabajo a subidas salariales o a cualquier tipo de problema que se encuentren nuestras compañeras y nuestros compañeros, ¿no? Los afiliados, las afiliadas de comisiones obreras y más allá del conjunto de trabajadores y trabajadoras, sino que somos un sindicato de carácter sociopolítico que aspira a transformar la realidad, que somos conscientes que a nosotros y a nosotras como trabajadores no solo nos ocupa o no solo determina nuestra posibilidad de desarrollar nuestra vida aquello que negociamos en los colectivos y en la negociación colectiva, sino que hay muchos otros temas, muchos otros instrumentos que aspiramos a incidir en ellos y a transformar porque sabemos que condicionan el desarrollo, como decía antes, de nuestra vida. ¿A qué me estoy refiriendo? Por poner dos ejemplos o tres ejemplos y ser claro. Por ejemplo, ahora que está muy de moda y hay un debate muy acalorado alrededor de él, todo lo que tiene que ver con el sistema público de pensiones y el sistema de protección social, ¿no? Esto es un elemento fundamental para los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, como yo todavía lo veo lejos, quizá no me preocupe, pero somos conscientes e intuimos que a medida que avance el tiempo y que nosotros nos hagamos más mayores, nuestras capacidades para desarrollar cualquier tipo de tarea laboral se van a ver cada vez más dificultosas, ¿no? Y, por tanto, negociar y aspirar a tejer un sistema de protección social que nos protege cuando llega a determinada edad es fundamental. Porque en otros tiempos, por ejemplo, la edad siempre había sido un factor y una causa de pobreza laboral muy importante, que hoy lo sigue siendo porque todavía nuestro sistema es imperfecto y llega hasta donde llega, pero hoy estamos más protegidos. Al igual que cuando hablamos de sanidad pública, cuando el sindicato se preocupa y hace propuestas que inciden en la necesidad de un sistema sanitario digno, universal y de calidad para el conjunto de ciudadanos. Esto simplemente es porque sabemos, los trabajadores y las trabajadoras, que si tuviéramos un sistema de sanidad privado, nuestra vida sería peor, nuestra vida sería más dificultosa. Y puedo seguir poniendo ejemplos, como el ejemplo de la educación pública o la vivienda. Bien, es decir, las materias o los temas o los universos que tocamos a través de la formación tienen que ver con esos de carácter instrumental que comentaba antes, que son nuestro día a día de delegados y delegadas, nuestros temas más cotidianos, pero también tocamos otro tipo de cuestiones de formación o como resultado de ese carácter sociopolítico que tenemos. Y además, con la formación también lo que pretendemos es tener las claves e interpretar bien la realidad. No podemos ser un sindicato que aspira a organizar a trabajadores, que tenemos un objetivo claro de organización de los trabajadores, sin saber cuáles son las claves que definen nuestro tiempo. Y esto es una cuestión fundamental y lo quiero ilustrar con un elemento.
Muchas veces y en muchas jornadas formativas se ha hablado de la transnacionalización de la producción, de la globalización, ¿no? Estos tipos de procesos, que a veces parecen etéreos, condicionan el día a día de nuestra acción, ¿no? Asociados a estos procesos de globalización o a estos procesos de transnacionalización de la producción, se han llevado a cabo durante las últimas décadas procesos de deslocalización productiva, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto, ser consciente, saber interpretar la realidad es fundamental para luego trazar una estrategia y trazar una acción sindical fundamental, ¿no? Decía que tenemos una cultura formativa y la cuestión es el por qué, ¿no? Hay un objetivo que yo creo que es común y es muy obvio, ¿no? Que tiene que ver con que la formación es una herramienta y una palanca para el fortalecimiento de la organización. A esos delegados y a esas delegadas hay que darles formación. El sindicato tiene que abrir espacios de formación, invitarle a cursar itinerarios formativos para que puedan ejercer bien su responsabilidad allí donde la desarrollen, ¿no? Y luego, fundamental, otro objetivo es la cualificación, que está relacionada con esto, que es la cualificación de nuestra acción sindical. Cada uno y una de nosotras, de nosotros, es un representante de Comisiones Obreras, es la cara de Comisiones Obreras. Lo que haga permitirá ganar legitimidad y utilidad al sindicato, legitimidad social al sindicato, y lo que no haga, bueno, pues tiene un riesgo, digamos, reputacional en términos de legitimidad y en términos de utilidad para el sindicato. Por tanto, formar bien a nuestros delegados para que desarrollen bien su actividad, su responsabilidad allí donde la ejerzan, creemos que es un elemento fundamental, ¿no? Y ya por terminar, ¿no? También, más allá de las exigencias de la realidad compleja que comentaba antes, creo que también es fundamental ser consciente que cada vez las legislaciones nos exigen más y para lo cual tenemos que tener competencias y habilidades para dar respuestas. Cuando negociamos un ERTE, cuando el mundo se paró, ¿no? Cuando España se paró, cuando Canarias se paró, vimos qué teníamos que hacer para dar respuesta a ese momento de impacto tan profundo. Bueno, nos inventamos una herramienta como la de los ERTE para la cual teníamos que tener competencias y habilidades para negociarlo con las empresas. Cuando la ley nos obliga a negociar planes de igualdad, tenemos que tener competencias y habilidades para saber identificar cuáles son los elementos de desigualdad entre sexos, entre hombres y mujeres que se dan en las empresas para poder conseguirlo, ¿no? Es decir, no solo son las exigencias de la realidad con más o menos arriba tenemos que saber interpretar, sino que son las propias exigencias legislativas que nos dota la legislación española la que nos obliga también a desarrollar e impulsar procesos formativos para dotar de competencias y habilidades a nuestros delegados y delegadas, a nuestras estructuras también, para poder ejercer esas obligaciones que la legislación nos demanda, ¿no? Y por terminar, otro elemento fundamental de por qué la formación es importante, por qué esa cultura formativa es importante y por qué estos espacios en los que los delegados y delegadas de muy diversos espacios, de muy diversos orígenes, son importantes, ¿no? Creo que también la formación y a través de estos procesos y estas iniciativas formativas, creo que también estamos construyendo lo común, ¿no? El sindicato, que tiene mucha diversidad, es un espacio mestizo donde cada uno venimos de nuestro padre y de nuestra madre, de diferentes sectores, de diferentes situaciones laborales, ¿no? Pues aquí hay pues, de diferentes lugares territoriales, ¿no? Pues hoy van a hablar gente de Andalucía, de Cataluña, del sector industrial, del sector de servicios, ¿no? Vosotros seréis delegados y delegadas en muy diversas empresas, ¿no? Bien, muchas veces estos elementos que nos ocupan el día y la cotidianidad no nos permiten ver y no nos permiten construir el elemento común, la casa común que es Comisiones Obreras, que es un sindicato, ya digo, diverso, mestizo, donde a través de estos espacios ponemos a dialogar, a debatir y al fin y al cabo a construir sindicato al conjunto de nuestro activo sindical, venga de donde venga, ¿no? Por tanto, estos espacios de socialización colectiva y de intento también, ¿no?, de aspiración a construir una identidad colectiva común a todos nosotros, más allá de donde vengamos, creo que es un aspecto fundamental también de la formación. En definitiva, y con esto termino, creo que lo importante aquí es que aprendáis,
que exprimáis el programa que se os ha invitado y bueno, voluntariamente os habéis presentado a cursar, y que esto os sirva también, ¿no? Esto es una parte fundamental. Creo que esto debe servir como elemento de enriquecimiento personal a todo aquel y a toda aquella que muestre ciertas inquietudes que pasa a nuestro alrededor y con la aspiración de transformarlo, pues ser consciente de lo que ocurre y tener las claves para actuar. Pero también creo que esto es fundamental, ¿no? Este tipo de formaciones deben ser fundamental para vuestro día a día, ¿no? A partir de aquí, a partir de esta jornada o cualquier otra que impartáis, creo que no deberíais ser los mismos y las mismas o tener las mismas gafas para ver los problemas, sino que las nuevas habilidades, las nuevas competencias, las nuevas perspectivas que se ofrecen y que os invitan a tener para afrontar los problemas, pues bueno, creo que es fundamental que a partir de ahora, pues esos problemas que tenéis, esa responsabilidad que ejercéis, la ejerzáis pues habiendo cursado un proceso de enriquecimiento a través de este tipo de jornadas. Así que nada, con esto terminamos la inauguración, ¿no? Yo no sé si hacerle mucho caso a Ana porque como empiece a contar mi vida va a sonar a batallitas del abuelo Cebolleta, ¿no? Es decir, estos que dice, ya está este contándonos historias que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Yo solamente 2 o 3 cosas y si acaso, como vamos a estar 2 días y medio, que no es poco, pues ya nos vamos conociendo al calor de las copas. Yo dejo que me invitéis a las que queráis. Entonces, ahí ya os cuento mi vida y mis años. Ana sabe que yo soy de Barcelona y empecé pues, la actividad sindical en un tiempo y en un momento todavía muy complicado, porque todavía estaba el enano al frente del país, ¿no? Todavía estábamos en la época de Franco y eso le añadía un plus, ¿no? de complejidad, ¿no? Eso os hará una idea de la edad que uno ya va cumpliendo. Y os he de confesar que mi primera opción sindical no fueron las comisiones obreras. Yo entonces era muy jovencito, estaba influenciado por ideas más anarquistas. En la que me despidieron, al final realmente conseguí que me readmitiesen a través de un compañero que estaba en comisiones obreras, ¿no? Entonces, pues que menos, ¿no? que vincularse a comisiones obreras, porque lo que era el sindicato no solamente no había hecho nada, sino que había sido un desastre en aquella huelga, ¿no? La cuestión es que eso hace ya muchísimos años y como mi profesión es la enseñanza, pues tuve varias responsabilidades en el Sindicato de Enseñanza de Barcelona, después en Cataluña y después para el conjunto del Estado, ¿no? desde Madrid. Y después de dejar la Federación de Enseñanza, me incorporé a la Dirección Confederal, en la que he pasado algo más de 17 años, los últimos 8 dedicados a las tareas de organización, que os voy a confesar, aquí veo muchas caras que yo no conozco y es lógico que no conozca, ¿no? Pero para mí es un gustazo poder venir a una escuela de formación, porque por lo general, salvo el último congreso, cada vez que me tocaba venir aquí era por un lío.
esto de decir, nada, métete en el avión, las turbulencias, que no aterriza en el norte, que te vas para el sur, no sé qué son terribles. Todo eso, y encima malas caras, malos rollos, unas tensiones, unas cosas que dices, oye, esto es un lujo asiático, es decir, a mí me podéis invitar cuando queráis para participar en encuentros de esta naturaleza y le voy a dejar, como ya he hecho, a otros que se encarguen de los malos rollos, ¿no? Es un gustazo, ya os lo digo, y mi idea es cumplir lo más fielmente que sea capaz la misión que me encomendó la organización en Canarias, que es la de dinamizar los debates, pero que me ayudéis a tener éxito en esta empresa, porque en última instancia de lo que se trata no es solo de que haya aportaciones interesantes. Se trata de que de esas aportaciones interesantes, seguro lo serán, saquemos entre todos y todas conocimiento colectivo, ¿no? Es decir, que entre todos y todas podamos ir intercambiando experiencias, ir viendo cómo las experiencias de unos se cruzan con las de otros y de otras, para que al final, cuando salgamos de aquí, podamos decir como mínimo dos cosas. Nos lo hemos pasado bien y además hemos aprendido algo. No sé si sois capaces de entender lo que quiero decir. Hay que pasárselo bien, pero hay que salir con algo más de bagaje del que traíamos cuando entramos, ¿no? Si nos tienen que haber sido útiles las aportaciones. Y para que las aportaciones sean útiles y para que haya de verdad conocimiento, que no deja de ser una construcción, como decía, colectiva, de lo que se trata es de que os animéis mucho a preguntar, a comentar, a aportar vuestra visión y vuestra experiencia. Yo creo que lo de pasárnoslo bien lo doy ya casi por hecho, y el que salgamos con algo aprendido va a depender en gran medida de que entre todos nos desinhibamos, no damos ningún tipo de recato, porque aquí estamos entre compañeros y compañeras, y vamos a plantear todas aquellas cuestiones que consideréis oportunas. Desde ese punto de vista, lo que vamos a hacer es darles un tiempo a los ponentes para que presenten lo que han preparado en virtud del tema que les ha tocado en gracia, para después interactuar todo lo que podamos. Yo ya me las ingeniaré a ver cómo lo hacemos, pero de lo que se trata, vuelvo a repetir, que es de que podamos hablar entre todos y todas de la manera más distendida, sin ningún tipo de corte ni de reparo. La diferencia entre la jornada de hoy y la ponencia de hoy es que la jornada de hoy, como habréis visto en el programa, tiene carácter de dos mesas redondas. Entonces habrán dos ponentes que vayan planteando distintos puntos de vista, y en virtud de eso pues ya iremos encauzando la discusión para poder hacer las aportaciones que consideréis oportunas. Pero esta mañana vamos a hacer algo así como una especie de conferencia inaugural, es decir, una ponencia que explica un poco cómo está desgranada la escuela de este año, en sus contenidos y también en las personas que gentilmente han aceptado participar en las exposiciones, ¿no? Ahora presentaré brevemente a Carlos, salen ya todas las presentaciones. Carlos hará una exposición, si veo que se alarga mucho o sobre todo si veo que empezáis a cabecear, le daré discretamente por debajo de la mesa, y de lo que se trata después es de empezar a hablar entre todos y todas. Nos lo vamos a tomar con calma, tenemos
casi 2 horas. También os digo una cosa, si no las agotamos no pasa nada. Ahora avisaremos para que el café esté preparado y ya está, ¿eh? Pero tenemos tiempo, nos lo podemos tomar con calma y con suficiente relax. Pues venga, sin más dilaciones, entramos en materia, si os parece bien. Ir a alguna cuestión, si queréis incluso personal, porque he tenido el placer de compartir la presencia en la Comisión Ejecutiva Confederal durante el último mandato, durante los 4 últimos años. Él se incorporó ahora hará 5 y algo, pero se incorporó en el mandato anterior en calidad de responsable de la juventud. No hace falta decir que se nota, ¿no? que es jovencito. Y para mí personalmente fue un descubrimiento, porque por lo general las personas que se incorporan, ya las conocías de antes, si no las conoces, siempre vas con mucha prudencia, ¿no? Y la verdad es que Carlos se integró no solamente muy bien desde el punto de vista del compañerismo, de la colaboración y la camaradería entre los compañeros y compañeras de la Dirección Confederal, sino que además se tomó muy en serio su tarea y, lo que para mí es más relevante, aportaba mucho en el debate colectivo. En los debates de la Comisión Ejecutiva había aportaciones de Carlos que siempre eran dignas de tener en cuenta y de respetar. Supongo que por eso ha promocionado. Supongo que por eso nuestro secretario general, Unai, ha querido continuar en el equipo y además ha querido darle una responsabilidad que trasciende la que venía haciendo hasta la fecha, más allá de la importancia que tiene. Creo que, como diría, que tiene muy buena cabeza y creo que puede dar algunas pinceladas para acercarnos a este tema vasto y difuso que es el conflicto capital-trabajo, que en cualquier caso luego nosotros ya iremos reubicando las cosas para que podamos tener un debate fluido y constructivo a la vez. ¿Vale? Pues si os parece, le damos la palabra a Carlos y empezamos. Bien, pues de nuevo, buenos días. Mirad, cuando recibí la invitación a participar en esta escuela y vi en la mesa que me habían colocado, ¿no? Una mesa que se llama La intervención del sindicato en el conflicto capital-trabajo, bueno, es de seros sinceros y os digo que me entró cierto vértigo, porque esto de la intervención del sindicato en el conflicto capital-trabajo, bueno, da para todo y da para nada, ¿no? Entonces no sabe uno muy bien dónde situar el perímetro y qué elementos poner encima de la mesa o abordar o situar en esta charla para que sobre todo sean útiles, ¿no? Para que sobre todo sean útiles a vosotras y a vosotros. Pero viendo el resto de la escuela, empecé a darle vueltas a una cuestión, ¿no? A una pregunta, o a varias preguntas. Hoy, ¿no? Tenéis una mesa que se llama mañana el anclaje del derecho sindical en la Constitución. ¿Por qué los sindicatos y la labor que hacemos los sindicatos están recogidos hoy en la Constitución? ¿Por qué se recogieron en la Constitución? ¿Por qué están situados junto a los partidos políticos en los artículos preliminares, ¿no? en el ámbito preliminar o en los títulos preliminares de la Constitución? ¿Por qué existe una ley de orgánica de libertad sindical? ¿Por qué los sindicatos, y todas y todos vosotros, estáis protegidos en vuestra labor? ¿Por qué existe una institución como la negociación colectiva con la que somos capaces casi de legislar en el ámbito laboral, casi de construir y promover leyes? ¿Por qué tenemos la capacidad, los sindicatos, a través de ese reconocimiento en la Constitución, de abrir mesas de diálogo social e interlocutar directamente con los gobiernos
de turno. Bueno, yo creo que todas estas preguntas, ¿no?, que me surgieron a partir de ver el programa formativo me llevaron a una reflexión, ¿no? Y es que creo que hay que volver a unos ciertos orígenes, ¿no? Hay que interpretar bien los orígenes del conflicto capital-trabajo para entender bien el porqué de todos estos elementos que luego tocamos, ¿no? Elementos que tenemos asumidos, que los damos como obvios, que los damos como seguros, pero que nunca en la historia fueron seguros, nunca estuvieron ahí, y que hoy estén ahí, hoy que tengan ese reconocimiento, no quiere decir que mañana, a medio y largo plazo, sigan teniendo el mismo reconocimiento. De hecho, hay una serie de elementos, de debates hoy en día que llevan a pensar a que hay un cuestionamiento de todas estas aportaciones. También, por cierto, se me olvidaba, tocáis lo del Estatuto de los Trabajadores. ¿Por qué existe un Estatuto de los Trabajadores? ¿Por qué existe también tribunales de lo social donde se tocan específicamente cuestiones laborales? Bueno, creo que, como decía antes, esto me llevó a esa reflexión, ¿no? A esa reflexión de volver a ciertos orígenes, de intentar hacer conjuntamente un ejercicio de cierta abstracción para entender el porqué de estos elementos que comentaba, ¿no? Y claro, la primera cuestión que hay que dilucidar y sobre la que hay que reflexionar y profundizar en el título de la mesa tiene que ver con a qué nos referimos con capital y trabajo. El por qué el capital y trabajo, ya avanzo, es una relación social conflictiva, potencialmente contradictoria. Bueno, por dar una serie de pinceladas sobre esta cuestión que me parece básica y ya digo, es un cierto ejercicio de reflexión, ¿no? Entendamos que esto luego a la hora de expresarse y de materializarse en la realidad es mucho más complejo, mucho más detalles, aspectos mucho más ambiguos. La primera cuestión que quería comentar y que ya he avanzado es que el capitalismo es una relación social que surge, que se construye a partir de lo que podemos llamar el proceso de acumulación, que no es otra cosa que un proceso por el cual las sociedades, nuestras sociedades, producen y reproducen materialmente su existencia. Es un proceso que tiene varias etapas que deben entenderse como una holísticamente, pero que hay una parte fundamental que es la cuestión de la producción. La primera etapa que nos encontramos en ese proceso de acumulación es cuando unas personas, un sujeto social, como es la burguesía, ¿no?, en sus tiempos llamada la burguesía, hoy este concepto está mucho más desdibujado, compraba una serie de materiales, una serie de materias primas, una serie de herramientas de producción, pero también hacía un elemento fundamental, ¿no?, que era alquilaba fuerza de trabajo, compraba fuerza de trabajo. Eso es lo que produce la relación social esta del proceso de acumulación. A partir del proceso de producción, de unir esas materias, esas herramientas de producción, esos objetos de producción, con la fuerza de trabajo, se obtenía una mercancía que luego se vendía, y se obtenía una plusvalía que se reintroducía en el proceso de acumulación ampliada del proceso de producción, ya digo, del proceso de producción y reproducción de nuestra sociedad. Claro, esta relación social en capital-trabajo, lo primero que debemos conocer y saber es que es una relación social que parte de una desigualdad. Parte de la desigualdad de aquellos que pueden comprar a través de la inversión ciertos medios de producción, ciertos objetos de producción y comprar fuerza de trabajo, que no es otra cosa que un tiempo donde los trabajadores y las trabajadoras estamos subordinados a las decisiones empresariales, es parte de esa desigualdad de origen, que aparte de eso tiene una relación que es una relación de poder entre trabajadores y empresarios, ¿no? Una desigualdad de poder, una relación de poder en la que los trabajadores y las trabajadoras tenemos una situación en desequilibrio, llamémoslo así, con respecto al otro sujeto social
que es el capital. Aparte, este proceso de acumulación, aparte de generar esta relación social entre capital y trabajo, una relación social conflictiva y potencialmente contradictoria, aparte del proceso de acumulación, y lo vemos hoy en día, este proceso de acumulación ampliada tiene un carácter expansivo permanentemente. Y esto genera otro tipo de contradicciones que tienen que ver con la crisis climática, por ejemplo, ¿no? Ese proceso de producción ampliada, ese proceso de producción extensiva, ese permanente aspirar a crecer, bueno, y pone en jaque el propio entorno donde la vida surge, ¿no? Nuestra vida surge. Pero partíamos de esa relación social, capital, trabajo, una relación social desigualitaria y una relación social donde el poder es desigual. Esto se expresa bien en una cuestión que me parece fundamental, que es el salario. El salario no es solo la nómina que percibimos mensualmente los trabajadores y las trabajadoras. El salario, de hecho, no es solo la nómina, sino luego está el salario social, el salario directo, el salario diferido, el salario indirecto, el salario diferido. El salario, al final, lo que expresa es ese carácter de relación social desigualitaria, ¿no? Tú, como trabajador, pones a disposición de una empresa, de unos empresarios, tu fuerza de trabajo, que te es pagada a través de ese salario, ¿no? De ese salario directo que percibes mensualmente. Y aparte también, en ese ejercicio, en esa tensión y en esa conflictividad por la plusvalía que generamos los trabajadores y las trabajadoras, también se obtiene parte de un salario indirecto, que es todo el tema del estado del bienestar, ¿no? Todas las políticas públicas que aspiran, como decía antes, a sostener vidas dignas de los trabajadores y a proteger a los trabajadores y las trabajadoras, y luego un salario diferido que recibiremos a futuro, ¿no? Ese salario es la expresión de esa relación social de carácter conflictiva y potencialmente contradictoria. Por eso es importante, y esto lo tenemos que trabajar, que cuando, por ejemplo, el sindicato impulsa formación, impulsa iniciativas formativas donde podemos trasladar competencias y habilidades y conocimientos sobre cómo se construyen las nóminas, cómo se construyen los salarios, partamos de este hecho básico, de que el salario expresa una relación social desigualitaria entre capital y trabajo, ¿no? Y decía que es una relación social conflictiva y potencialmente contradictoria. En primer lugar, es conflictiva porque el capital y el trabajo, los trabajadores y las empresas, intereses contradictorios, intereses en conflictividad, en tensión, ¿no? Nosotros aspiramos a trabajar menos, ¿no? A tener menos horas de trabajo, y aspiramos también a obtener una mayor parte de la renta que generamos o de la riqueza que generamos a través del salario indirecto, ¿no? A través del sistema fiscal o a través del salario diferido a través de una mejora del sistema de pensiones, ¿no? Además, aspiramos a que, muchos elementos, muchos factores en nuestra tarea diaria en las empresas estén regulados, ¿no? Esto tiene que ver, por ejemplo, se me ocurre, con la salud laboral, ¿no? No es lo mismo el cómo se protege hoy y todo lo que tiene que ver con los sistemas de prevención y salud en el trabajo que como esto existía en el siglo XIX, donde no había ni salud, ni prevención, ni nada en el centro del trabajo. Era simplemente casi una máquina dispuesta y puesta ahí a producir, ¿no? También existe una contradicción en este proceso de acumulación, en esta relación capital-trabajo que me parece fundamental, que es que las empresas, cuando nos contratan, lo que están contratando es fuerza de trabajo, que potencialmente puede ser ejercida o no. Me explico. Cuando las empresas quieren reducir los tiempos de descanso, cuando las empresas hablan de absentismo laboral, cuando las empresas quieren regular de forma restrictiva, por ejemplo, derechos como la huelga, lo que nos están diciendo es que los trabajadores tenemos que dedicar el mayor a producir plusvalía.
porque si tenemos bajas, porque si tenemos derecho a descanso, porque si tenemos derecho a huelga, lo que estamos haciendo es interrumpir ese proceso de producción. Estamos dislocando ese traslado o ese proceso de contratar fuerza de trabajo del trabajo. Y esto genera una contradicción donde nosotros nos manejamos. Si bien cabe, normalmente o históricamente las resistencias obreras, las resistencias de los trabajadores se han elevado sobre esta contradicción. Pues hemos parado la producción, aspiramos a tener bajas laborales, aspiramos a tener mayores días de asuntos propios, ¿no? Todo eso va en contradicción de los intereses del capital. Va en contradicción porque el capital, su único interés es que tú estés anclado a una máquina, a un ordenador, al proceso productivo y ejerzas esa capacidad de producir. Y esa contradicción es fundamental y constitutiva de esa relación conflictiva, contradictoria y potencialmente en crisis, ¿no?, que pone en jaque el proceso conjunto de acumulación. Bueno, pues esta relación, esa contradicción fuerza de trabajo, trabajo efectivo es la que puede interrumpir esos procesos de acumulación, esos procesos de producción de plusvalía, que como veíamos antes, los procesos de producción de plusvalía son los necesarios para que el capital se reproduzca. Por tanto, tenemos intereses en tensión, contradictorios, potencialmente contradictorios, que pueden interrumpir los procesos de acumulación o de generación de riqueza. Ahora bien, todo esto es una abstracción, ¿no? Esto, a la hora luego de plasmarse esta relación social, estas contradicciones, esta conflictividad, luego tiene muy diferentes formas de expresarse, ¿no? De expresarse geográficamente, por ejemplo, no es lo mismo los sistemas o los regímenes de acumulación que se dan en los países nórdicos, que se dan en los países asiáticos, a los que se dan en los países mediterráneos, y tienen formas de materializarse o de expresarse diferentes también en términos temporales. No es lo mismo el capitalismo del siglo XIX que el capitalismo de los sistemas de producción y acumulación principios del siglo XX, que los los actuales, ¿no? Intentamos los actuales como los contemporáneos, ¿no? Decía que esto es un ejercicio de abstracción que luego a la hora de entrar en detalles es cuando vamos a sacar todo el jugo a esta relación social, a esta desigualdad de origen, a esta expresión del salario como relación social y a esa potencialidad contradictoria y a esa conflictividad entre capital y trabajo que se da en nuestras sociedades. Esto en relación a la cuestión capital-trabajo, que luego podemos profundizar si queréis. Una segunda cuestión que está en el título, ¿no?, que tiene que ver con la intervención sindical en esta relación conflictiva y potencialmente contradictoria entre capital y el trabajo. Mirad, el sindicato no es un agente externo, outsider de la relación capital-trabajo. El sindicato surge de esta conflictividad. No es más que la forma organizativa que toma una de las partes, que somos los trabajadores y las trabajadoras. Si no existiera esta relación social, si no existiera esta relación social potencialmente conflictiva, que es la relación social capital-trabajo, trabajadores y empresas, el sindicato, tal y como lo conocemos, no existiría, ¿no?, como organización de trabajadoras y trabajadores. Y, por tanto, esto es fundamental, porque a veces damos la impresión, incluso en cómo nos dirigimos públicamente a los trabajadores y a las trabajadoras, cómo hablamos, de que el sindicato es un agente externo. No, el sindicato surge de esta contradicción capital-trabajo, es una organización que expresa, que aspira a defender nuestra parte, que es la de los trabajadores, y por tanto somos un espacio de autoorganización de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso, cuando hablamos, y hablamos públicamente,
debemos dirigirnos en primera persona, no hablar de los trabajadores en tercera persona. Y esto es fundamental entenderlo. Y la capacidad o no capacidad que tenga el sindicato para construir, como decíamos anteriormente, una identidad común o un interés común al conjunto de trabajadores, más allá de lo que hagan, la tarea que realizan o de dónde estén, es fundamental para la capacidad de intervención del sindicato, para la capacidad de organización y, a su vez, para la capacidad de intervención del sindicato en la realidad. Y este es un elemento que seguro que vosotras y vosotros, dependiendo de dónde estéis, os lo encontráis diariamente. Yo me lo encuentro. Yo vengo de una empresa, yo he sido delegado en una empresa de estas históricamente fordistas, yo he sido delegado de Telefónica en una empresa que en los años 90 tenía 90.000 trabajadores. 90.000 trabajadores a principios de los años 90. Hoy nos encontramos con una empresa de 10.000, la histórica Telefónica, que forma parte de un grupo de empresas donde cada uno, aunque estamos en contacto y muchas veces en los mismos centros de trabajo, tenemos condiciones de trabajo muy diferentes porque dependemos de empresas muy diferentes, del grupo Telefónica o de otro grupo. Y, por tanto, la capacidad, como decía antes, de construir un interés común y una identidad colectiva común es muy complicada, es más compleja. Y esto lo tenemos que tener presente para saber intervenir, ¿no? Para saber con las dificultades que nos encontramos a la hora de aspirar a ser un espacio de autoorganización colectiva de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Hoy, aquel obrero que en sus días los sociólogos de la sociología del trabajo lo llamaban el obrero masa, vinculado al mundo fordista, a ese tipo de empresa, hoy esto cada vez pesa menos. Hoy, desde hace décadas, vemos un proceso de flexibilización, ¿no? Incluso la construcción de un nuevo paradigma laboral, ¿no? Yo lo llamo el paradigma, ¿cómo era? Working anywhere, anytime, ¿no? Trabaja desde cualquier lado a cualquier hora, ¿no? Ese obrero flexible, ¿no? Un obrero flexible que ya no tiene las certezas, ni las certidumbres, ni la seguridad de lo que va a pasar con él dentro de una semana, dentro de 2, dentro de 3 meses o el año que viene, ¿no? Ese proceso de transformación del paradigma del trabajo ha sido muy profundo en estas últimas décadas, complejiza la acción del sindicato, ¿no? Porque uno de los elementos y uno de los factores fundamentales, por ejemplo, para la autoorganización de los trabajadores es la estabilidad, al menos de un tiempo conocido a esta parte. Por tanto, ¿cómo damos respuesta como organización y cómo intervenimos en este mundo en el que el paradigma laboral, en el que el paradigma del trabajo se viene transformando a marchas forzadas? Y ponerlo en relación con otra cosa. Cuando hemos acordado una reforma del Estatuto de los Trabajadores, uno de los elementos fundamentales ha sido aspirar a dotar de mayor estabilidad a los trabajadores y las trabajadoras. En un mundo, en un país donde las tasas de temporalidad y las tasas de rotación eran enormes. Esto es un elemento básico y esto es una intervención del sindicato que intenta reducir esa incertidumbre, esa inseguridad de lo que hoy podemos llamar el obrero flexible y del nuevo paradigma del trabajo, que es el paradigma del trabaja desde cualquier parte a cualquier hora. Otro de los elementos fundamentales que está relacionado con los anteriores, y todos, aunque los construimos de forma en clasificación, ¿no? O en listado, luego entre ellos se interrelacionan, otro de los elementos fundamentales es el cambio tecnológico. El cambio tecnológico que ya está operando día a día en las empresas, ¿no? Y esto tiene muchas ramificaciones y muchas expresiones, desde el cambio de las tareas y los procesos productivos, ¿no? Y la necesidad, por ejemplo, de cualificar y recualificar a la fuerza de trabajo, ¿no? Y ahí cómo intervenimos como sindicato en la formación profesional es fundamental, ¿no? A las nuevas formas de ejercer el poder empresarial. Tú antes tenías un jefe que te decía tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Hoy a lo mejor tienes una plataforma o un algoritmo o un sistema de inteligencia artificial que te dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y si lo haces o no lo haces, de ello depende que recibas una sanción, ¿no? Os pongo un ejemplo. Una plataforma de reparto en Australia. La plataforma decía por dónde tenía que
circular el trabajador o la trabajadora en su bici, ¿no? Por dónde tenía que ir al destino para entregar el paquete. Si tú te saltabas esa ruta, la plataforma te sancionaba, la empresa te sancionaba. Y claro, imaginaros en Australia, en pleno verano, si la ruta te dice que tienes que ir por el sol, a pleno sol, ¿no? Con 50, 45, 50 grados, ¿no? Las posibilidades, la capacidad, la autonomía del trabajador para realizar realizar el trabajo es mucho menor. Y hay un proceso de deshumanización muy importante en estas nuevas formas de ejercer el poder empresarial, ¿no? Porque tú ya no hablas con una persona, tú ya no hablas con un jefe que hasta cierto punto, en un determinado momento, te puede entender. Tú ya no tienes espacios para decidir nada. Es la plataforma, es el algoritmo, es el sistema de inteligencia artificial el que te dice lo que vas a tener que hacer. Al igual que es la plataforma, es el algoritmo o el sistema de inteligencia artificial el que le dice a la empresa a quién va a tener que seleccionar para entrar a trabajar en determinado puesto de trabajo, ¿no? Y estos han sido casos conocidos, por ejemplo, el caso de Amazon, ¿no? Que utilizaba un sistema de inteligencia artificial para seleccionar determinados currículums para determinados puestos, sistemas que utilizaban los datos históricamente de contratación de la empresa y lo que hacían era reproducir desigualdades y ampliar desigualdades. Por ejemplo, una desigualdad social dependiendo de dónde vivas, ¿no? Por código postal, que es una de las expresión de las mayores desigualdades que existen en nuestras sociedades, pero también desigualdades de sexo, ¿no? Porque esos sistemas permanentemente decían que tenían que seleccionar a hombres y no a mujeres. ¿Por qué? Porque había en los orígenes de los datos había una desigualdad que el propio sistema de inteligencia artificial, la propia tecnología, reproducía. Y entonces, bueno, había un problema ahí de desigualdad enorme, ¿no? El cambio tecnológico, ya digo, tiene muchas ramificaciones, muchas expresiones y supone un profundo reto para el sindicato, porque nos está afectando cotidianamente a los trabajadores y a las trabajadoras en las tareas diarias y cómo nos relacionamos con las propias empresas o cómo las empresas ejercen su poder empresarial, su poder de organización en esa relación conflictiva y potencialmente contradictoria que es capital y trabajo, ¿no? Luego existe la crisis climática, lo he comentado al principio, ¿no? Esto no solo nos debe preocupar y ocupar a nivel de organización, porque estamos hablando de la potencial contradicción de nuestro sistema de producir y consumir con la propia vida, con la propia existencia humana en nuestro planeta, ¿no? A medio y largo plazo. Y esto, bueno, vemos como año a año las temperaturas suben, cada vez es más difícil hacer frente, ¿no? Cada vez tenemos menos tiempo para hacer frente para este cambio climático y creo que aquí el mundo del trabajo y aquí como trabajadores y trabajadoras, pero también como seres humanos tenemos que ser capaces de intervenir, porque uno de los factores o el factor fundamental que está presionando esas temperaturas, que está impulsando ese cambio climático, es, como decía antes, nuestras formas de producir, nuestras formas de consumir. Y esto habrá que ver cómo abordar los cambios necesarios para que la vida en el planeta no sea insostenible. Y luego, fundamentalmente, otro reto que nos encontramos, que ya digo, pues están todos relacionados, tiene que ver con la desigualdad. Y la desigualdad tiene múltiples expresiones. Tiene la expresión de la desigualdad social que se da en nuestras sociedades. Cada vez hay una mayor polarización salarial, cada vez existe un mayor malestar, pero también tiene otras expresiones que son, y en esto también el sindicato se preocupa y se ocupa, que tiene que ver con las desigualdades entre hombres y mujeres, ¿no? Y por eso el sindicato interviene, porque es consciente de esta desigualdad, tiene capacidad de intervenir y se preocupa y se ocupa por intervenir para corregir este tipo de desigualdades. Y todos estos elementos, y tengo 5 minutos y termino, todos estos elementos que he puesto encima de la mesa, que podemos en el debate introducir más, porque yo creo que seguramente hay más elementos que están condicionando del escenario actual de largo plazo que están condicionando esa relación capital-social, esa relación capital-trabajo, se enmarcan en una coyuntura que todas y todos conocéis, que es la de
los procesos de crecimiento de los precios desbocados, ¿no? Y que estamos sufriendo los trabajadores y las trabajadoras, y el malestar que todo ello genera, las posibilidades de desaceleración económica el año que viene, con los impactos que esto tiene sobre el empleo, y en un marco más amplio de ruptura de mantras, ¿no? En un marco más amplio de ruptura de mantras. ¿Con esto a qué me refiero? Tradicionalmente, históricamente, nos han dicho que subir el salario mínimo interprofesional generaba desempleo. De un tiempo a esta parte se ha subido el salario mínimo interprofesional de forma histórica, 300 euros, si no recuerdo mal, del 2018 a hoy, y no ha generado desempleo. Es más, la economía, los procesos de acumulación que comentábamos antes, han seguido generando más empleo, ¿no? También decían que abordar una reforma del marco laboral en términos progresivos, en términos de que los trabajadores y las trabajadoras ganemos derechos, también generaba más desempleo, ¿no? Generaba paro, ¿no? Que el paro es el mayor drama que puede encontrar un trabajador y una trabajadora, ¿no? Porque no puede, ¿no? Necesitamos de ese salario para poder vivir. Bueno, pues hemos visto que no, que con la reforma del marco laboral, del Estatuto de los Trabajadores, en términos en los que hemos ganado derechos como trabajadoras y trabajadores, no ha generado más desempleo, ¿no? Bueno, en esta ruptura de mantras, ¿no? Que decían, en el marco más amplio y en la construcción de nuevos paradigmas y nuevos consensos, ¿no? Estos mantras que surgían de los paradigmas existentes durante las últimas 3 décadas, 4 décadas, de los consensos a los que seguramente nos habíamos adaptado todos, que han sido construidos durante las últimas 3 décadas, vemos que están rotos, ¿no? Que ya no operan de forma muy clara en la realidad, ¿no? Y estamos en un proceso, en un escenario, digamos, ¿no? De incertidumbre en el que las sociedades, y en una tensión y en una conflictividad creciente, pues están en predisposición a futura a construir nuevos paradigmas, nuevos consensos que permitan la reproducción y la producción de las sociedades. Claro, ¿cómo intervenir, ¿no? Y con esto termino. Pues aspirando a hacer lo que venimos a hacer, aspirando a hacer lo que la historia nos dice que tenemos que hacer también, que es a interpretar bien la realidad, y para eso estas jornadas formativas donde intentamos desentrañar cuáles son los elementos claves que definen nuestra realidad, donde tenemos que desarrollar nuestra actividad, y luego lo fundamental, porque no estamos para otra cosa, a organizar cada vez más, a que Comisiones Obreras sea cada vez más un espacio de autoorganización de los trabajadores y las trabajadoras. Este no es un sindicato que presta servicios, aunque los prestan. Este no es un sindicato de gestión de problemas. Este es un sindicato que, a partir de la prestación de servicios, a partir de la gestión de los problemas, pero a partir también de la intervención de la realidad, de nuestra aspiración a transformar la realidad y de construcción de una identidad colectiva, aspira a transformarla, ¿no? Aspira a organizar a los trabajadores, a que seamos y hoy lo somos, el mayor espacio de autoorganización de los trabajadores para transformar la realidad, para mejorar nuestras condiciones de trabajo y de vida del conjunto de trabajadoras y trabajadores, y seguir impulsando aquello que comentaba anteriormente, seguir situando la centralidad del trabajo en la sociedad o en este siglo XXI. Entonces, con esto, pues, si queréis, abrimos un proceso de debate e introducimos más elementos. Bueno, pues si os parece, yo voy a dejar caer, al calor de la exposición que ha hecho Carlos, alguna cosa que tiene como finalidad animaros a participar, pero que a mí personalmente me porque Carlos plantea que el conflicto capital-trabajo es un conflicto consustancial al sistema capitalista, donde los empresarios quieren llevárselo crudo y nosotros queremos vivir dignamente, ¿no? Es decir, algo tan sencillo como eso, ¿no? Pero claro, si hemos visto, ¿no?, con estas transformaciones a las que él se refería, de la desaparición de la gran empresa que concentraba muchos trabajadores o de las nuevas tecnologías, cómo se ha ido disolviendo ese concepto de clase trabajadora.
Pues yo no sé si a vosotras os pasa, pero yo no dejo de salir de mi asombro en los informativos, sean radiofónicos, televisados y tal, porque aquí ya no hay clase trabajadora, aquí hay una clase media que puede ser baja o puede ser clase media alta, ¿no? Y luego están lo que serían los pobres, ¿no? Una especie de pobres de solemnidad. Yo os quería preguntar, entre vuestros compañeros y compañeras en los centros de trabajo, ¿creéis que ellos se reconocen como trabajadores y trabajadoras? Que son conscientes del lugar que ocupan, ¿no? en esta verbena, ¿no? De sociedad y de producción, ¿no? Sí. O por el contrario, son gente que se considera clase media, porque luego salen las encuestas y aquí, por lo visto, no hay nadie que se ensucie las manos trabajando, ¿no? Es decir, todos son clase media y como mucho dicen, bueno, clase media un poco baja, ¿no? Sí. A mí es una cosa que me llama profundísimamente la atención, ¿no? Y luego lo dejo ahí caer también, y en ese sentido, pues Carlos, si lo quiere retomar. Claro, el sindicato tiene como misión mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente, ¿no? En nuestro caso, además, que somos un sindicato sociopolítico, que tenemos unos grandes compromisos, ¿no? Una gran identificación con los sectores más desfavorecidos de la sociedad y tal, aspiramos también a transformar la sociedad para que sea más justa, más igualitaria. Pero ¿eso cómo se hace? ¿No? Es decir, ¿por qué los organizadores de la escuela han puesto un apartado, que vendrá inmediatamente después, para discutir sobre la negociación colectiva? ¿Y por qué la mesa de esta tarde gira en torno a la negociación en los ámbitos autonómicos? ¿O por qué el último día UNAI hablará de la interlocución con los gobiernos y de las políticas económicas y sociales que se enfrentan con los respectivos gobiernos, sean del color que sean, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí y voy tomando nota, y quien tenga ganas que pida la palabra, y os animo encarecidamente a que lo hagáis. Dejadme que me voy a hacer una composición del lugar, porque como no os puedo identificar personalmente, tengo que ubicarme. Pues venga, tú mismo empieza y voy tomando notas si alguien más se va animando, ¿vale? Os voy a pedir una cosa. Os presentáis, si os parece bien, nos decís el nombre y los apellidos, de qué sector sois, de la empresa a la que pertenecéis, la tarea sindical que hacéis, para que nos conozcamos todos y todas. Gracias. Allí. Sí, allí. Sí. Buenos días, enhorabuena. Dos cuestiones que me gustaría, bueno, la primera apuesta a la pregunta. Yo creo que lo de la clase media y usuarios aspiracionales se ha roto desde la gran recesión de 2008 y sobre todo tras la pandemia. Y esa es la percepción que yo tengo, que ya la desigualdad social se alta. Y en cierta medida hay una especie como de conciencia de clase sobre belleza. Pero yo creo que esa ficción de clase media, que todos damos clase media, yo creo que por hecho consumado se está deshaciendo. El diagnóstico que han apuntado, que es el que es, lo que ocurre que invita en cierta medida a la nostalgia, porque en el fondo es la crisis de la intermediación, por las centrales sindicales, pero por lo tanto por los partidos políticos, que ya no son lo que eran, los medios de comunicación, y a ver cómo se ordena este caos, y dónde está la salida. Y creo que me temo que no tenemos respuesta a esto. Y ya que hemos contestado lo del Estatuto de los Trabajadores, me gustaría introducir una pregunta por mi parte. Si a son del debate que hubo con la convalidación del decreto ley, sobre todo por parte de las izquierdas territoriales, de decir que nos quedamos cortos
por ejemplo, con lo de la indemnización por despido, nos podemos arrepentir a medio plazo, sobre todo si se cumplen las encuestas y llega un gobierno de coalición por parte de PP y la ultraderecha de Vox. O sea, si así no llega toda la Moncloa y eso va a suponer sí o sí revertir muchas medidas laborales, nos vamos a arrepentir de no haber ido más en la derogación de la reforma laboral del trabajo. Gracias. Mientras no haya más preguntas, si os parece, vamos haciendo así en plan un diálogo. Si cuando os dé por levantar a todos la mano, pues ya miraremos de ordenar el tráfico de otra manera. Venga. Mira, decía hace poco un autor que la clase media es estabilidad. Es la estabilidad en las condiciones materiales de vida la que ha permitido o la que ha posibilitado la construcción de una identidad colectiva como clase media aspiracional. ¿Cuáles son los elementos que permiten construir una identidad colectiva? ¿Cuáles son los elementos que han permitido al movimiento obrero construir una identidad colectiva vinculada al mundo del trabajo? ¿Y cuáles son los elementos que permiten construir una identidad colectiva de clase media, ¿no? Bueno, yo creo que los resortes son complicados. Creo que no es nada sencillo dar con las claves. Pero creo que hay elementos objetivos para que los trabajadores podamos construir una identidad colectiva común y compartida, que tienen que ver, por ejemplo, con que, bueno, pues todas las mañanas nos tenemos que levantar para ir a trabajar, ¿no? Porque sentimos y experimentamos la explotación laboral, experimentamos la subordinación que padecemos en el centro de trabajo, que estamos a las órdenes de las empresas, de nuestros jefes, de nuestras jefas, y que, por tanto, en ese ámbito no somos autónomos. Es más, con esto que comentaba antes de la tecnología, cada vez somos menos autónomos. Bueno, hay una experiencia compartida que tiene que ver con lo laboral, que tiene que ver con el ejercer un trabajo, pero luego creo que la construcción de una identidad colectiva es algo más complejo y no vale solo con ese ámbito objetivo que todos podemos intuir y todos padecemos, sino que la construcción de una identidad colectiva también tiene elementos simbólicos y elementos ideológicos. Y esto es fundamental. No por nada los trabajadores históricamente y el movimiento obrero ha construido símbolos, ha construido y ha promovido rituales. Y esto es un elemento que yo creo que de un tiempo a esta parte se ha dejado de lado, la construcción simbólica de la clase obrera, de una identidad de clase trabajadora, y que, a mi juicio, creo que se debe retomar. No es baladí y no es menor, y aunque nos parezca algo trasnochado, por ejemplo, que cuando terminamos ciertos actos escuchemos la Internacional. Son elementos simbólicos compartidos que te permiten construirte como comunidad, como identidad colectiva. Y esto es fundamental, porque lo otro está claro y lo otro está dado. Tú y yo nos tenemos que levantar o todos nosotros nos tenemos que levantar a las 6, 7 de la mañana, ir a trabajar, ponernos a disposición de los trabajadores y de los empresarios, de los jefes y de las jefas y hacer lo que nos toque hacer. Lo otro es lo que yo creo que hemos dejado de lado y me parece fundamental. Me parece fundamental dar o promover esa construcción simbólica y esa construcción ideológica que supone también la construcción de una identidad necesaria para construir una identidad colectiva. Pero no nos olvidemos que la clase media fundamentalmente ha crecido en el ámbito objetivo. En el ámbito objetivo ha crecido a través de la estabilidad y de un tiempo a esta parte, de unas décadas a esta parte, con la disolución de esa estabilidad, como hablaba anteriormente, ¿no? Del obrero más al obrero flexible, o el paradigma de trabajo más estable a un paradigma del trabajo mucho más flexible, las posibilidades y las capacidades de construir una identidad colectiva en torno al concepto de clase media me parecen más complicadas. Más si cabe cuando ha habido un deterioro de las condiciones materiales, de nuestros salarios, de condiciones de trabajo de 2008, a partir del 2008, ¿no? Que es lo que lleva al traste con todo el modelo neoliberal, pues mucho más complejo construir esa identidad
esa identidad colectiva alrededor del concepto de clase media. Ahora bien, simbólicamente también creo que es muy potente, ideológicamente es muy potente cómo se construyó esa clase media, ¿no? Esa identidad de clase media, que es con lo que tú aspirabas a ser, ¿no? A tener un mejor coche, a tener una mejor casa, ¿no? La idea del esfuerzo, ¿no? Tú has llegado aquí porque te has esforzado, eres tú individualmente, sin condicionantes sociales, sin condicionantes de nuestros entornos, el que se ha esforzado y el que justifica, ¿no? Ese esfuerzo, el que tú hayas llegado a donde hayas llegado, ¿no? Bueno, creo que todos esos elementos, decía anteriormente que estamos en un momento de cambio, en un tiempo de reconfiguración de los consensos, en un tiempo de reconfiguración de las hegemonías, y creo que en esa pugna, pues creo también entra esta cuestión de la identidad de clase. Y creo que cada vez opera menos el tema de identidad de clase media. De un tiempo a esta parte veremos a futuro, nada está escrito, ¿no? El tema de la nostalgia, es que yo creo que no es nostalgia. No, has comentado, ¿no?, que mi intervención, digamos, de la nostalgia, que has comentado. Bueno, me apetece entrar en esto de la nostalgia porque me parece súper interesante. Yo no estoy reivindicando el pasado. No estoy reivindicando un mundo que no va a volver. Es imposible. E intentarnos legitimar como sindicato a través de lo que hicimos, o como movimiento obrero, a través de lo que hicimos, ¿no? Esa posibilidad de poner en el centro la cuestión social, poner en el centro todo lo que tenía que ver con lo laboral, me parece que esto cada vez opera menos. Es fundamental saber de dónde venimos, tener raíces profundas, que nos den estabilidad y que nos den perspectiva de hacia dónde vamos. Pero la legitimidad hoy del movimiento obrero y del sindicalismo se ganará con lo que hagamos hoy o no hagamos, o se perderá con lo que no hagamos. Es decir, es hoy cómo ganamos la legitimidad social y la capacidad de intervención del movimiento obrero. Y soy consciente, sin ningún tipo de carácter de actitud nostálgica, que el pasado no va a volver. El mundo fordista no va a volver. Al igual que tampoco volverá al siglo XIX. Volverá otra cosa. Y el escenario es diferente. Y tenemos que dar respuesta a los retos y a las problemáticas del presente. Y según demos esa respuesta, pues ganaremos legitimidad o perderemos legitimidad. Y en la medida que el sindicalismo y el movimiento obrero pierde legitimidad, pierde capacidad de organización, de ser espacios de autoorganización de los trabajadores y las trabajadoras, y pierde capacidad de intervención. Y mañana la negociación colectiva la limitarán, es decir, nuestra capacidad de ejercer, ya como decía anteriormente, un carácter cuasi legislativo, ¿no? Una iniciativa cuasi legislativa en el ámbito laboral, y nuestra capacidad de ser reconocidos como interlocutor social disminuirá, y por tanto los mecanismos de diálogo social tendrán menos frutos o serán mero paripé en muchos casos. El estatuto de los trabajadores se verá dañado, cada vez protegerá menos y protegerá a menos trabajadores, con esa idea o ese debate que existe hoy en día, que tiene elementos prácticos sobre ¿estamos ante una relación desigual de trabajadores y empresas o no estamos ante una relación desigual? Porque si estamos ante una relación equilibrada, si estamos ante una relación entre dos personas, una física y una jurídica, se ponen de acuerdo para realizar una serie de tareas en igualdad de condiciones, no tiene sentido el derecho del trabajo, no tiene sentido el estatuto de los trabajadores. Si ganan esa batalla ideológica, estamos perdidos a futuro. Habrá espacios que siguen estando protegidos, cada vez menos protegidos, cada vez menos precarios, pero cada vez más una gran parte del colectivo de trabajadores será sacado de ese espacio de protección que hemos construido durante más de un siglo, durante un tiempo de un siglo a esta parte, ¿no? A través de las luchas obreras, del movimiento obrero, la cuestión laboral, bueno, pues serán sacados de ahí y serán situados en el ámbito de las relaciones mercantiles. Tú y yo estamos en igualdad de condiciones, empresa-trabajador, no trabajador, colaborador, y por tanto nos ponemos de acuerdo en lo que queramos, sin ningún elemento de protección. Por tanto, creo que no es una cuestión de nostalgia, es una cuestión de ser consciente y aprender de la historia, y que
la capacidad de intervención que vamos a tener depende de nosotras y de nosotros mismos, de interpretar bien la realidad, saber cuáles son los elementos que están operando en la realidad y condicionan nuestra acción sindical y nuestra capacidad de ser el mayor espacio de autoorganización de los trabajadores y las trabajadoras. Un espacio que es de clase, es decir, es mestizo. Venimos todos de muy diferentes partes, de muy diferentes empresas, con diferentes categorías laborales, en situación laboral muy diversa. Hay gente que tiene empleo, otros empleo más precario, otros más sin empleo, ¿no? Jubilados. Ser un espacio mestizo de clase y ser un espacio sociopolítico. Y con sociopolítico es, al fin y al cabo, es una especie de aspiración, es la aspiración a transformar la realidad, ¿no? Cuando hablamos del sindicato sociopolítico, más allá del centro del trabajo, ¿no? Y esto es una aspiración fundamental, ¿no? Porque luego otro de los riesgos es que este conflicto capital-trabajo, esta relación social, los trabajadores se expresen organizativamente desde otras perspectivas o desde otras claves y no se organicen en sindicatos de clase y sociopolíticos, es decir, mestizos, diversos, con un interés común y que aspiran a construir una identidad colectiva común en un mundo diverso y mestizo, como decía anteriormente, y con esa aspiración de transformación de la realidad, más allá de lo que surja en el centro del trabajo y sabiendo que en nuestro core, nuestro núcleo central, de los trabajadores, que hoy vemos que existen y ganan espacio cada vez más. Sindicatos corporativos, bueno, pues yo me construyo y me organizo como los maquinistas de Renfe, me construyo y me expreso o me organizo en torno a pues, el sindicato de mi categoría laboral. Mira, en mi empresa había uno que era de titulados superiores, ¿no? Y ya no solo una expresión, es una expresión incluso clasista, ¿no? Yo no quiero saber nada, ¿no? Soy titulado superior, no quiero saber nada del resto de mis compañeros y compañeras que están en otras categorías, ¿no? Bueno, ese es otro de los peligros, ¿no? Que esa conflictividad capital-trabajo la demos los trabajadores desde otras claves organizativas, que no sean ni de clase ni confederal, ¿no? ni sociopolíticas, sino organizaciones corporativas, ¿no? Que esto tiene un riesgo, que es que al final, pues yo como titulado superior de Telefónica no solo me afecta el salario que tengo en Telefónica o las condiciones de trabajo, me afecta también pues, lo que sucede con la sanidad pública, la educación, las políticas de vivienda, la jubilación, todo este tipo de cuestiones. Me apetece y aspiro a construir un mundo más igualitario, más solidario, una sociedad más solidaria. Creo que es importante que yo me organice con mis compañeros que son de otras categorías, de otras empresas, de otros sectores, que no tienen empleo, que son becarios, que están en paro. Bueno, creo que también está en riesgo esas formas organizativas que expresamos los trabajadores. Porque también pienso que mientras exista esta relación social, la conflictividad se va a dar, ¿no? Los trabajadores aspiraremos a organizarnos, veremos cómo y nosotros aspiramos a que se organicen en este tipo de sindicatos como el nuestro, pero esto no está dado y depende de nosotras y cómo actuemos. Y finalmente lo del estatuto, yo creo que no nos vamos a arrepentir. Yo creo que haya sido acuerdo de diálogo social, por ejemplo, le dota de una cierta o relativa irreversibilidad. Cierta y relativa, ¿no? ¿Qué puede darse? Bueno, pues entonces tendremos, ante ese escenario, pues habrá que plantear una estrategia y una acción sindical que ya veremos cuál será. Pero creo que el que haya sido de diálogo social, acuerdo de diálogo social, que es importante para promover también eso que decía anteriormente, ¿no? La capacidad de representación, la capacidad de interlocución del sindicato en ámbitos del diálogo social. Bueno, creo que es importante que el diálogo social también funcione y se lleguen a acuerdos, y también es fundamental que estos acuerdos, por supuesto, sean positivos y avancen en derechos para los trabajadores y trabajadoras, como ha sucedido con esta reforma laboral.